Yo soy Dora Barrancos, soy socióloga, me convertí en historiadora y soy feminista. Yo nací en Jacinto Arauz, La Pampa. Es la zona sur de La Pampa, lindante con la provincia de Buenos Aires. Es casi el fin de la Pampa húmeda. Mi papá era director de escuelas y desde que yo era niña, creo que mi mayor sensibilidad y la sensación que una recuerda de niña es el olor a libro. Para mí no había lugar más interesante que zambullirme en los cajones con libros que venían del Consejo Nacional de Educación. Entonces quiero sobre todo subrayar que la tendencia letrada era también un imperativo de la familia. Y mi mamá era una persona que no había hecho la escuela secundaria, que como correspondía a una familia que vivía en un ambiente rural, había hecho solo la escuela primaria, pero como en la familia eran de origen protestante, la habitualidad de la lectura era inexorable. Las muchachas de la familia tenían que leer. Así que bueno, el tránsito hacia lo letrado era como inexorable. En una familia también muy politizada. Mi papá tenía unas percepciones y sentimientos y, en fin, posiciones socialistas, liberal socialistas, ¿no? Yo tenía una tía que fue muy importante dentro del socialismo, aunque su vida transcurrió eh, fuera de la Argentina en buena parte de su vida, ¿no? Y creo que eso también fue un aspecto muy formativo, ¿no? Formativo era la imagen que rendía familiarmente mi tía Leonilda, que además era también una experta letrada, había hecho la Escuela Normal en Paraná, etc. Sí, lo que quiero decir es que yo estaba en una fragua de condimentos que apetecían la lectura, que tenían esa sintonía, y también en un clima de alta politización siempre. Así que bueno, luego cuando ya me torné adolescente y demás, creo que también la sintonía con la lectura era una de mis fortalezas. Y quiero decir algo más, lo que más me encantaba cuando era chica era discutir con los varones y ganarles a los varones. Ganarles porque como yo leía más, entonces tenía la treta de que era bastante fácil. Yo tenía la impresión de que me correspondía ser abogada, leguleya, pleitera, esto de encarar discusiones y querer ganar siempre. Significó que, bueno, después que hice la escuela secundaria, estaba ya determinada que mi destino sería abogacía. Además, muy propiciada, mi padre también creía que yo debía ser abogada. Y bueno, me inscribí en abogacía, además hice el curso básico que se hacía en la época y demás. Me encantaba mucho más filosofía y todo lo otro que se daba en el curso, desde luego, que lo que venía propiamente de las disciplinas del derecho. Y cuando llegué a primer año, me di cuenta de que el derecho no era lo mío. Catástrofe, para quien se creía tan determinada, ¿no? No era lo mío. Me encontré con que lo que yo estaba buscando era la gente detrás de la norma. Esto lo puedo explicar después, ¿no? Pero la norma en sí misma, la regla, el derecho, me parecía aburridísimo. Entonces, rápidamente, en fin, tuve que redireccionarme. Yo creo que me imaginé pensando que la sociología podía resolver los graves problemas sociales. Me hice una construcción de que si yo aprendía sociología, podía ser fundamental para resolver problemas brutales. Yo en aquel momento ya tenía muy clara la división social de clases, tenía muy clara la decisión de hacer una contribución
del lado del progresismo y no de la vía reaccionaria. En aquella época, cuando transité de la adolescencia para la juventud, yo hice una conversión con relación inclusive al antiperonismo de mi familia, ¿m? Que eso lo he narrado muchas veces. Yo leí Operación Masacre de Walsh y fue una revelación. Entonces, creo que eso da un asidero a la perspectiva de que si yo aprendía sociología, podía estar mucho más cerca de contribuir completamente a la resolución de los graves problemas que tenía la sociedad. El grave problema, las diferencias sociales, ¿no? En aquel momento estaba muy imbuida de lo que podía llamar la característica de la justiciera básica, ¿no? Hacer justicia básicamente y encontrar que el mundo no era tan complejo como para redundar en un sentido adverso a la posibilidad de la justicia básica. Era notable, ¿no? Cómo mis sentimientos eran que el mundo no podía ser tan complejo como se presentaba, que no era tan difícil ¿eh? Desatar los nudos graves, los nudos que obstruían la posibilidad de la igualación social y demás. Evidentemente tenía una narración interna muy utópica, ¿no? Pero se compadece bastante con yo diría, el aire de la época. Yo comencé en la carrera en 1962 y terminé en 1968. Y decido un egreso, digamos que ahí significó precipitar, di algunos exámenes libres. ¿Por qué? Por las complicaciones que ya tenía la sociedad argentina en aquel momento. Entonces, debe saberse que yo trabajaba. Toda mi carrera fue hecha en, digamos, correspondencia con mis trabajos. Yo trabajaba en un importante organismo que ha desaparecido completamente, que eran Universidades Populares Argentinas. No fui de las militantes dentro de la facultad. Ahora sí recuerdo perfectamente algunos momentos tan tremendos que pasamos. La famosa noche de los bastones largos. Y hay alguna evocación que siempre me ha acompañado y es la que éramos un montón de gente abajo en ese gran salón de entrada de lo que es hoy una parte de la Facultad de Psicología. Y ahí estaba entonces, se había trasladado toda la Facultad de Filosofía y Letras, y sí, por eso digo, nunca he dejado de evocar a Daniel Open, que con un megáfono, que he subido a una mesa con otros compañeros, pero sobre todo la voz de él diciendo: compañeros, los van a reprimir, entonces digan sus nombres cuando los van deteniendo, en lo posible, canten sus nombres y los documentos de identidad y no sé qué. Ese fue Daniel Open. Pobre Daniel ha desaparecido, ¿no? Y bueno, mientras tanto, escuchábamos ya los golpes sobre la puerta, que cada vez eran más duros. Ingresó un grupo enorme de policías. Fue una corrida tremenda. Había atrás, está completamente modificado el edificio hoy, pero atrás había una escalera que llevaba al piso de arriba. Y muchísima gente nos quisimos refugiar en en el piso de arriba, de alto, y bueno, y ahí yo caí al piso. Y pasó media multitud, pero la adrenalina es tan grande que es imposible decir qué sentía, ¿no? Y ahí quedé tirada y un policía vino y me pegó, me dio dos lanzazos es un modo metafórico, es decir, me pegó y yo estaba muy clara que me iban a detener, pero no, porque se hizo una doble fila de policías y bueno, íbamos pasando y no nos señaló nadie, ¿no? Porque es evidente que afuera
Ya en la salida se hacían señalamientos digo, la policía decía el otro. Y yo pasé, no lo podía creer, y fui caminando, una gente estaba al lado mío, ni recuerdo quién, y decía: "Caminemos, caminemos, 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 no corramos". Y efectivamente, tal lo que hice, y en la primera esquina, doblamos. Todo eso también impregna nuestra, yo diría, nuestra memoria, que se activa con la memoria posterior de la desaparición de tantísimos compañeros. Bueno, la vida universitaria para mí siempre fue muy interesante, pero en doble perspectiva, en la perspectiva de la sociabilidad que agregaba la vida misma universitaria, el hecho de estar con combustibles, ¿eh? Había compañeras y compañeros que eran muy, muy brillantes, muy interesantes. Y luego yo creo que el interés que despertaba, por otra parte, el mismo desarrollo de la carrera, ¿no? Si había materias que para mí fueron de una entidad extraordinaria, Historia Social General, ¿no? Con José Luis Romero. Para mí eso es una materia que era una materia ómnibus, era una materia inconmensurable. Bueno, yo tengo todavía la colección de todos los textos que usábamos en Historia Social General. De hecho, yo cursé Historia Social General con muy buenas notas, etcétera, pero no me presenté hasta creo que 2 exámenes posteriores. Y bueno, y tuve la enorme, ¿cómo diré? La enorme suerte de que fuera el propio José Luis Romero el que me tomara examen. A veces yo le reprocho a mi formación no haberme puesto en contacto con algunas epistemologías muy diferentes. Había, obviamente, unos registros estructural funcionalistas que eran muy decisivos en la época, pero mi interés a veces estaba en lo que podría ser, ¿cómo llamarlo? Los aledaños, ¿no? De la sociología. Fanon no fue central, fue un texto o Los Condenados de la Tierra y demás, fue un texto que se agregó después y que se agregó, digamos, posteriormente, pero no en mi formación de base. Entonces, es difícil, no podría decir que un texto de Weber conquistó mi corazón. No, no sería sincera, no puedo decir eso. Yo creo que fui una generación de las que se formó notablemente en sociología, por la erudición que marcaba la época, por la correlación que teníamos con las humanidades, por el hecho de que teníamos una gran solvencia en materia histórica, por ejemplo, ¿no? Nosotras éramos jóvenes muy impetuosas, muy, muy belicosas y muy insubordinadas, pero la mayoría de nosotras no se compadecía con el feminismo. Ni había un contexto propicio para que nos sintiéramos feministas, ni había ninguna relación de la propuesta curricular con el feminismo. No recuerdo autoras, salvo en psicología, desde luego. En psicología sí había, Melanie Klein, por ejemplo, había autoras mujeres, pero no en sociología. Primero, no había ninguna sintonía con lo que podría ser ni siquiera digamos, como unas hebras iniciales a lo que podría ser una combustión de feminismo. No padecía para nada ninguna afectación las carreras. Yo recuerdo, y siempre lo he dicho, que cuando leí El segundo sexo de Simone de Beauvoir, que fue una amiga no académica, que había sido obrera, militante comunista, que era mucho mayor que yo, Oliva, ella fue la que puso en mis manos El segundo sexo. Y yo lo leí exactamente como se lee literatura, qué interesante, ¿no? Pero estaba muy lejos de producir los sentidos los sentidos de, digamos, de identidad feminista. Nosotras teníamos una adhesión a la sociología y también una impugnación a la sociología.
teníamos un doble juego, había como una contradicción. Nos producía la sociología, pero nosotros o nosotras tendíamos a contestarle a la sociología. Porque por otra parte, descubrimos que la sociología, para mí, no podía resolver los problemas de la injusticia social, cuando mucho describía esos problemas. Pero también hubo una impugnación muy fuerte al cientificismo, hubo una impugnación muy fuerte a nuestras fuentes teóricas, a las teóricas sobre todo estructurales, ¿no? Entonces, he ahí yo diría el juego, en donde por eso tampoco teníamos muchas ganas, me parece, de hacer reconocimientos proverbiales a algunas figuras que se erguían en lo público, que no se conciliaran ideológicamente con nuestros propósitos, ¿no? Yo tuve así un sortilegio cuando descubrí a Gramsci. ¿M? Creo que fue una de las cuestiones así, yo diría, arrebatos. Finalmente encontraba que había una oposición, inclusive dentro del propio marxismo, que matizaba muchísimo y que se daba muchísimo mejor con ese pensamiento gramsciano. Era como, bueno, esto era lo que una estaba esperando, ¿no? Y en fin, Gramsci fue una lectura que recuperó mis nociones más acertadas acerca de la teoría, ¿no? Lo nocional teorético que había sido, ¿cómo diré? Que había estado un poco en agua de borrajas a propósito de la militancia, a propósito de la vertiginosidad de esos años, ¿no? De la idea de, bueno, reformar el mundo ya, etcétera, hizo esa clausura. Y yo recuperé todo eso, fue en el exilio en Brasil. Gramsci para mí fue una aventura extraordinaria. Yo partí al exilio en 1977. La verdad es que cuando vino el golpe, eh, yo perdí todos los trabajos y, en fin, pero mucho más grave que eso fue el asedio, ¿no? La situación de enorme endeblez en la que estábamos. Y, en fin, demoré un poco en salir porque necesitaba salir con el permiso de salida dado por el padre de mis hijas, cosa que no conseguí. Así que tuve que quedarme un tiempo más, hasta una situación inexorable que hace que yo tenga que salir. Es decir, coinciden varias cuestiones, ¿no? Habíamos sido, sí, suficientemente informados hacía un año antes de que gente como una debía tener una valija pronta y un pasaporte en la mano. Y tal fue lo que ocurrió. Así que fue tremendo la decisión de salir sin mis hijas mayores. Mi compañero Eduardo me dijo, salimos a dar unas vueltas en auto frente a esta noticia, ¿no? Frente al hecho de que había habido un interrogatorio sobre mí. Entonces él me dijo que era inevitable salir, dejar el país y que era muy preferible que las chicas me lloraran un rato por ausencia, pero no por muerte, cosa que fue así que se decidió mi salida y fue en mayo del 77. Bueno, felizmente en diciembre del 77 pude recuperar a mis hijas mayores. Éramos tan protegidos, resultamos tan amados, que yo tenía para mí la idea de que Brasil estaba en un lugar como de vacaciones, más allá de todos los problemas de Brasil, más allá de todas las situaciones del contexto, pero bueno, y había un imperativo de que había que regresar. ¿Eh? La primera tentativa de regresar fue exactamente ahí cuando detona la guerra de Malvinas. Estábamos muy, eh, ¿cómo diré?, entusiasmados con que la dictadura ya se resquebrajaba en el 82.
la pérdida de la guerra de Malvinas era el fin de la dictadura de manera inexorable, cosa que no se necesitaban muchos textos sociológicos para comprender que era inevitable. Y después entonces una gran parte de la familia volvió a inicios del 84. Y yo me quedé en Brasil porque tenía un compromiso muy pactado con la Secretaría. Estaba ocupando el cargo de directora de la Escuela de Salud Pública del Estado. O sea, mi culminación en Brasil fue dirigir la Escuela de Salud Pública, y fue una circunstancia muy particular porque no era brasileña, no era médica y era mujer. Así que esa fue la marca final de mi desempeño en Brasil, y ya me instalé en junio del 84, definitivamente. Ya en la cuestión de volver a Argentina, me asigné el cometido de dedicarme a la asignatura pendiente que yo tenía, que era la historia. Y bueno, tal fue la decisión. Cuando ya volví a Argentina dije, ni salud pública ni nada. Voy a dedicarme a la investigación histórica. Así que ese fue una construcción que tiene mucho que ver con lo que había dejado en el pasado y mucho que ver con lo que había fermentado en el exilio, ¿no? Y desde luego, bueno, mi feminismo, que fue la gran conversión, yo creo, ideológica que hice en Brasil. Y bueno, mi dedicación primero a historiar que educación y cultura anarquista, ¿no? Ahí juntaba elementos que habían sido muy impregnadores de la vocación sociológica en educación, y volvía también sobre la historia. Y ahí no paramos. ¿Cuáles fueron mis primeros temas de investigación? Bueno, yo participé allá lejos en una investigación que se hizo sobre la situación de la enfermería en la Argentina. Era en un grupo que estaba en CONADE, en el Consejo Nacional de Desarrollo. Hice yo diría, unos primeros aciertos. Después trabajé con algunas cuestiones que tenían que ver con una encuesta que hicimos en la Dirección de Educación Agrícola. Después, ya en Brasil, bueno, mis trabajos eran muy aplicados, tenían que ver con investigaciones que eran muy aplicadas para la cuestión de salud pública, porque yo trabajé mucho tiempo, antes de estar en la escuela, en lo que era planificación de salud. Ahí había que alimentar eso con algunas investigaciones que, bueno, no tenían probablemente el porte, todo el soporte de yo diría, de una gran imaginación sociológica, porque eran, en fin, se aplicaban a determinadas circunstancias. Pero yo después hice lo que creo que fue mi primer trabajo así de fuste, de investigación, que tuvo que ver con una comparación del desarrollo educativo en Argentina y Brasil. Y digo mi trabajo de fuste porque ese sí fue un trabajo yo diría, de mucha resolutividad propia, ¿no? Si los otros trabajos habían sido encarados con equipos. ¿Cómo organizo mi trabajo? Organizo mi trabajo primero reuniéndome con fuentes. Siempre me he dicho, yo puedo hablar desde que tenga fuentes. La página en blanco deviene de un estado de no fuentes, o de un estado no interpretativo de las fuentes. Es diferente, porque yo puedo tener fuentes y puedo tener, ¿qué diré?, islas, momentos en que no puedo hacer la interpretación. Ahora, si yo tengo buenas fuentes, yo puedo hacer interpretación. Entonces, lo principal para mi trabajo es hacerme de fuentes. Eso es fundamental. Sin fuentes no se puede decir nada. Y la segunda cuestión es que, bueno, voy leyendo, esto es también una metodología muy sociológica hoy. Yo voy leyendo las fuentes, voy haciendo interpretaciones, voy construyendo alguna noción rectora,
que me inspira la fuente. Esa noción rectora no es toda la fuente. Es lo que en ese momento y en esa sintonía yo estoy interpretando. La misma fuente, para otro tipo de propósitos, puede tener por parte mía otra lectura. ¿M? Entonces hay que saber eso, hay que saber qué es lo que se quiere de la fuente y cómo se organiza, cómo se va organizando la fuente en esa rectoría. Hay fuentes que no las tenemos que desechar, ya no son fuentes, una fuente, pero puede ser fuente para otra cosa. Entonces, para mí lo fundamental es hacerme de fuentes. Eso es fundamental. Quiero saber tal cosa, quiero interpretar tal cosa. Primero lo que tengo que hacer es, bueno, ¿con qué fuentes cuento? Digamos, tengo este problema, tengo esta condición de posibilidad para hacerme de este préstado conjetural sobre ese problema. Bueno, voy a buscar las fuentes para ese problema. Y insisto, las fuentes tienen que ser interpretadas a propósito de estos hilos, que yo digo, nociones en las que va dirigiendo la propia lectura y la interpretación. Ahora bien, hay que conversar con el estado del arte, pero el estado del arte uno no puede hacer una indigestión con el estado del arte. Yo indico siempre a quienes he dirigido muchísima gente, no te indigestes con el estado del arte. ¿Y qué quiere decir indigestarse? Quiere decir que no disponer ya de ninguna cuestión interesante nocional propia, porque ahí hay que hacer una dosificación. El estado del arte uno va y lo consulta, va y viene, porque si no, no queda lugar para la conceptuación propia, ¿se entiende lo que quiero decir, no? Entonces, conviene no hacer indigestión con estado del arte. Hay algunos textos que deben saberse, hay algunas investigaciones que deben conocerse, que son obviamente el principio del edificio. Y luego, bueno, las fuentes, para mí, fuentes, esto es lo fundamental. Y si no hay fuentes, no hay ninguna posibilidad para mí de arquitectar ningún trabajo interesante. Es cierto que tenemos una manía, queremos convertir todo en fuente, ¿no? O a veces, bueno, las fuentes son tan productoras de cuestiones en las que me dice, bueno, tengo mucho de esto, tengo que hacer algo con esto. Bueno, hay que saber que hay cosas que deben dejarse pasar, ¿no? Porque no todas las fuentes se construyen una fuente, eso es lo que quiero decir. Yo trabajé con muchísima fuente periódica, mucho tiempo, con las fichitas. Tengo fichas y fichas y fichas. La metodología parte de algo muy elemental, la pasión. Sin pasión no hay ninguna articulación interesante, no hay ninguna pregunta interesante. La pasión es un movimiento telúrico. Luego hay que saber que hay reglas, pero sin pasión no hay movimiento.